Hola, buen día. Ahora voy a presentar mi proyecto final de reactores, en donde hablaré sobre un reactor empleado para la producción de óxido de etileno. Bueno, el óxido de etileno es un producto químico importante que deriva del etileno. Es precursor de un polímero y demás productos industriales. Su producción mundial de este compuesto es alrededor de 14.5 millones de toneladas al año, y algunos para lo que se emplea es como en fertilizantes, pero también para la producción de etilenglicol, tensoactivos, etanolaminas. Es un compuesto muy importante, puesto que se usa mucho en la industria petroquímica. Entonces partimos de lo que es el etileno, y una de las reacciones más conocidas es la reacción con el oxígeno, utilizando un catalizador de plata para formar el óxido de etileno, como se muestra aquí. Hay dos reacciones principales que compiten entre sí, es decir, se llevan a cabo reacciones paralelas, y entonces ambas son con oxígeno, pero en la primera se forma el óxido de etileno, y en la segunda productos no deseados como el CO2. Este es es el diagrama general del proceso de la planta, y en lo que nos vamos a centrar aquí es en el reactor tubular, como lo muestro de este lado. Opera aproximadamente entre 250 a 300 Celsius, y bueno, es nuestro sistema de interés. Después, ya cuando se forma el óxido de etileno, este se separa en la torre de absorción, y vamos a ver qué pasa en el reactor. Bueno, generalmente se opera en una presión de 230 psi, y tiene una temperatura a la entrada de 350, más o menos de 250 Celsius, 450 Fahrenheit, alrededor de esas temperaturas. Es una reacción exotérmica, por lo que hay que controlar el calor. Y como mencionaba, se trata de un reactor tubular de lecho empacado. Se utiliza un catalizador dentro del reactor sólido, mientras que la reacción se lleva a cabo en fase gaseosa, por lo tanto es un reactor heterogéneo. Aquí muestro algunas propiedades generales. Por ejemplo, dice que en un proceso típico se utilizan alrededor de 2000 tubos dentro del reactor. Tiene una longitud de 42 pies, diámetro de 1.54 pulgadas, y para la producción de óxido de etileno, lo que se encuentra, un problema que se tiene es que para alcanzar selectividades altas debemos sacrificar nuestras conversiones andan alrededor de 20 a 25%, pero es mejor la selectividad, es decir, nos aseguramos de tener óxido de etileno y menos subproductos. Aquí muestro un reactor tubular de lecho empacado. Podemos observar que estas entradas serían las del refrigerante. Este reactor se asemeja mucho a un intercambiador de calor. Entonces refrigeramos de alguna manera nuestros tubos, y dentro serpentean, ¿no?, como si fuera un intercambiador de calor, y es por donde entran nuestros reactivos aquí arriba, y nuestros productos saldrían por la parte de aquí abajo.
Aquí vemos que tenemos un diámetro de la coraza, por decirlo así, de 4500 milímetros. La D minúscula es el diámetro interno de los tubos y H sería la altura. En este caso son 14.500 tubos. Algunas características de este proceso es que, bueno, nuestros reactivos están en fase gas y siguen una cinética de, bueno, la velocidad de la reacción es de orden de 1 medio para el oxígeno en la reacción 1 y de orden 3 con respecto al oxígeno en la reacción 2. Hay toda una discusión sobre estas dos últimas reacciones que están abajo, porque es difícil determinar el mecanismo de reacción debido a la presencia del catalizador. Hay catalizadores de silicio, de plata, de vanadio, pero el de plata es el más empleado. Bueno, aquí muestro las energías de activación. Los reactantes siguen la ley de Arrhenius y, bueno, más bien las reacciones siguen la expresión de Arrhenius, y estos son los valores de energía de activación y el factor preexponencial. Entonces, ¿qué pasa con el catalizador y el óxido de etileno? Bueno, se propone que esta molécula con 2 oxígenos y 2 átomos de plata reacciona con el etileno para coordinar de esta manera, ¿sí? Se pierde el doble enlace del etileno, se empiezan a arreglar enlaces para dejar en la molécula un oxígeno, como se muestra aquí. Y entonces sale esta molécula con 2 átomos de plata y 1 de oxígeno, que a su vez esa molécula podría reaccionar con otro etileno, y entonces se van generando otro compuesto de coordinación para llegar finalmente a un aldehído. Entonces podríamos tener aldehído como subproducto al final de la reacción. Y bueno, nuestro producto deseado pues obviamente es el óxido de etileno. Aquí tenemos nuestro sólido y se dan las diferentes reacciones, la que deseamos, más bien estas son las que, sí, nuestro óxido de etileno, que es lo que queremos, pero estas son las reacciones secundarias. Vemos aquí que utilizan un catalizador con silicio, y eso va a afectar en la conversión. Es decir, si nosotros elevamos nuestras conversiones, nuestra selectividad baja, ¿no? Pues obviamente buscamos un punto intermedio y es alrededor de 75% de selectividad. ¿Qué pasa con la cinética? Bueno, la cinética, como el mecanismo de reacción es propuesto, bueno, hay diferentes propuestas, diferentes autores han encontrado diferentes velocidades de reacción. Obviamente se pone en función de las presiones porque son gases, y pues han hecho diferentes experimentos y han determinado esta velocidad de reacción, que sería la que nosotros emplearíamos en la ecuación de diseño del reactor. Aquí tenemos una gráfica que muestra si nosotros mantenemos constante la concentración de oxígeno y aumentamos la concentración de etileno, vamos a tener un comportamiento parecido. Si hacemos lo contrario, se obtiene casi lo mismo, ¿sí? Entonces,
el rango de selectividad sigue entre 60, 70 más o menos. Bueno, para un reactor de lecho empacado, como el que nosotros tenemos, las ecuaciones de diseño no cambian mucho, por ejemplo, con respecto a un reactor de flujo pistón. Es decir, veíamos que para el lecho empacado, la ecuación de diseño es análoga a la ecuación de diseño de un flujo de un PFR. En este caso tenemos un PBR y lo que se utiliza en la ecuación es la masa de catalizador. Entonces teníamos la alimentación por dx en dw igual a menos RA. Menos RA ya tiene la información de la masa del catalizador, tanto como de los reactantes. Entonces esta ecuación debe resolverse para W con la forma algebraica de menos RA', que sería cualquiera de estas, ¿no? Entonces se vuelve un poco complicado resolverla por los términos complejos que se ven ahí. Y bueno, lo que se hace es que se resuelve para la masa de catalizador y una vez, obviamente con métodos numéricos, una vez obteniendo esa masa de catalizador con la densidad del catalizador, sabremos qué volumen ocupará dentro de nuestro reactor, ¿no? Obviamente factores de diseño como diámetro de los tubos, velocidad dentro de la carcasa, el número de tubos, eso ya son otros cálculos que se hacen aparte. Pero como vemos es análogo al PFR el PBR, ¿no? Y bueno, generalmente en reacciones de este tipo, con este tipo de reactores, se utiliza la recirculación para mejorar la conversión, elevar la selectividad, etcétera, ¿no? Como lo mostraba en el diagrama de flujo del proceso. Entonces, en un reactor con recirculación se utiliza la razón de recirculación, que es el volumen del fluido que se disuelve a la entrada del reactor sobre el volumen que abandona el sistema. Entonces, haciendo cálculos matemáticos se llega a tal expresión. Como se vio en clase, esta expresión es análoga al cálculo. Bueno, por ejemplo, aquí podríamos es general. Por ejemplo, aquí es para un PFR, entonces se resuelve para el volumen, en donde veíamos que el área bajo la curva era la que multiplicaba a F de A0 y eso ya nos daba el volumen. En este caso, sustituiríamos esta B por la W. Entonces se resolvería para W y dependiendo de nuestra razón de recirculación obtendríamos obviamente con el comportamiento cinético el área bajo la curva, ¿sí? Aquí nada más se expresa en esta imagen que el inverso de la velocidad de reacción medio multiplicado por esta base sería esta área que está en verde, ¿no? Y eso habría que multiplicarlo por la alimentación en el reactor. La alimentación bruta, no la alimentación fresca. Y bueno, esa sería una manera de resolver para W sustituyendo aquí W cuando se tiene recirculación. Entonces aquí se observa, por ejemplo, la fracción cambia cuando tenemos recirculación. Es la R sobre R más 1 por la fracción a la entrada y aquí sería la conversión, X es conversión, la conversión a la salida de nuestro reactor. Entonces es análogo a lo que se vio en clase. Y por mi parte sería todo. Gracias.